Buenas a todos, encantado de que estéis aquí. Hoy tenemos una charla con una persona que para mí concretamente es muy especial por el hecho de que fue mi primer profesor, ya se lo comenté yo cuando le escribí, que me introdujo en todo el tema de la calidad de movimiento, la valoración funcional, etcétera, etcétera. Y como todos sabéis, y la marcha que estamos haciendo sobre las entrevistas con entrenadores que ya suman muchos años dentro de lo que es el sector, creo que él es uno de los referentes de habla hispana en este mundo. Y bueno, pues quién mejor que él, pues lo primero para presentarse y lo segundo, pues para contarnos cuál ha sido su camino dentro de esta profesión tan bonita que compartimos. Buenas tardes, Ariel. Hola Ángel, un gusto, un placer tenerte del otro lado una vez más, después de Sí, 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 aquella vez original. sí, Así que un placer tenerte como en este momento como interlocutor. eso es. Y nada, pues como llevamos haciendo con todos los entrevistados, que de momento no han sido muchos, de hecho la tuya es la tercera, me gustaría sobre todo que nos contaras cuál es tu historia, tanto como dentro del entrenamiento, que sé que es bastante, como fuera, que también sé que es bastante, y cómo ha sido pues tu día a día, ¿no? Desde que decidiste meterte dentro de lo que es este mundo. Bueno, larga historia, ¿no? Porque cuando Sí, tenés muchos años, a ver, para no extenderme por demás, yo decidí ser entrenador. Este, y en ese momento, bueno, como les debe suceder a muchos de ustedes, estaba la carrera de educación física que no era específicamente de entrenador, sino que se sigue orientando fundamentalmente a la educación formal, a la educación dentro de la escuela. Y si bien tiene materias que hacen al entrenamiento y demás, no era una carrera de entrenador. Evité todo lo posible hacer esa carrera, busqué muchas alternativas, nunca la encontré. Soy técnico en la escuela secundaria, soy técnico mecánico, a mí me gustaba mucho, me sigue gustando toda esa rama y en algún momento pensé en ser ingeniero aeronáutico. De hecho, estudié ingeniería aeronáutica. Pero bueno, me apasionaba el mundo del entrenamiento. Yo practicaba karate desde los 14 años y ese mundo me atraía muchísimo. Me daba cuenta que estudiando ingeniería aeronáutica, no voy a contar cómo llegué o todos los vericuetos, hice el servicio militar en el medio y estaba por rendir el ingreso a la Facultad de Ingeniería antes del servicio militar. Me llaman, no puedo rendir, termino el servicio militar, terminando el servicio militar me permiten ir a rendir, ahí ingreso, bueno, pues todo tiempo que fue pasando. Y después incluso hago el ingreso a la carrera de kinesiología antes que educación física. Me negaba rotundamente a ser profesor de educación física. Bueno, bien, para hacerlo corto, finalmente decido ingresar a educación física y decir, bueno, esta es mi forma de ingresar en este mundo y todo lo demás lo asimilaré por mi cuenta. O sea, seré un autodidacta en todo lo que vea que la carrera en sí no me aporta. Y de hecho fue así. Todo lo que era entrenamiento, que en la carrera de educación física no es mucho, lo fui asimilando. Estamos hablando de los años 80, principios de los 80, entonces no había redes, no había internet, había que ir y conseguir libros, revistas especializadas y demás. Así fue mi inicio en esto.
Y después en el camino de intentar insertarme laboralmente, que incluyó, por razones obviamente económicas también, dar clases en escuelas, 10 años di clases en escuelas, lo cual de lo cual no me arrepiento, digo, toda experiencia suma, como decía Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Uno después ve, bueno, esto me aportó tal cosa, tener tal bagaje de población, tener tantos jóvenes en ese momento a mi cargo, te va dando mucha experiencia si la sabes aprovechar. Y paralelamente estudiando, leyendo todo el tiempo, leyendo, entrenamiento de fuerza, sobre todo me apasionaba el entrenamiento de fuerza, la mejora del rendimiento, hasta que en un momento me di cuenta que había algo que faltaba, había algo que no me cerraba, que era, bueno, no es tan fácil bajar a la práctica lo que dicen los libros. No es tan así, no es. Por un lado, hay cosas que en la teoría parecen funcionar muy bien y en la práctica no tan bien. Una de esas era esto que vos definiste como la calidad de movimiento, la funcionalidad. ¿Qué pasa cuando, bueno, yo quiero hacer una sentadilla y la sentadilla es el medio para lograr un fin, que es mejorar las prestaciones de fuerza, que puede ser para ganar masa muscular, por cuestiones estéticas o por lo que sea, o para mejorar la aplicación de fuerza para un atleta, pero ese individuo no puede ejecutar correctamente la sentadilla. Hay algo que falla, hay algo que me está faltando. Y era ese eje de la calidad de movimiento. ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo lo puedo resolver? Y ahí es donde me empecé a meter eh, en ese mundo, buscando, encontré la escuela de fisioterapia de Praga, todas las cosas que decía Vladimir Yanda, encontré Shirley Sharman, y me topé con este señor Stuart McGill que hablaba de core, que hablaba de cómo resolver la sintomatología lumbar, cosas que aparecían muy seguido. Entonces ahí empezás a descubrir, bueno, cuando en la sentadilla profunda voy a retroversión pélvica, no es porque los isquiosurales son cortos como me dijeron siempre, porque por paradoja del hombro los isquiosurales en realidad lo que se acorta por un lado se alarga por el otro. Entonces eso tiene que ver con otras cuestiones, con la dorsiflexión de tobillo, que por ahí es insuficiente, con las características anatómicas propias de la cadera. Entonces el mundo se te abre y se te abre como entrenador una faceta que es hacer que el individuo pueda ejecutar correctamente todo lo que yo pretendo que ejecute para lograr sus objetivos. O sea, antes hay una parte previa al prescribir, que es analizar qué se puede prescribir y cómo se puede prescribir y cómo puedo corregir o mejorar lo que no está funcionando tan bien. Así que eso como trayectoria en el entrenamiento. En el medio estudié psicología social, me apasionó siempre lo que es el funcionamiento del ser humano, y ahí entendés, bueno, por otro lado, ves a la persona de otra manera, empezás a decir, che, pero la persona es un ser integral y hay que hacer un análisis biopsicosocial, porque no solo importa que pueda ejecutar un ejercicio determinado de buena manera, no solo importa la intensidad, el volumen, ¿sí? La cantidad de series, repeticiones, cómo armás el microciclo, el mesociclo, sino cómo responde esa persona psíquicamente a ese tipo de entrenamiento, qué lo beneficia más o menos, porque por ahí lo que uno estrictamente en términos
de entrenamiento puede planificar como que es lo mejor, por ahí para esa persona no resulta tan eficiente. Entonces hay que empezar a ver la, la, el entrenamiento como algo mucho más integral. No quiere decir que hay que convertirse en terapeuta, no quiere decir que hay que ser un acompañante terapéutico. Siempre dije esto, o sea, el entrenador no es un acompañante terapéutico. Hay entrenadores que parecen más un acompañante terapéutico o un amigo alquilado que un Sí. entrenador. En el deporte no se ve tan así, pero en el entrenamiento para la salud y la estética y demás es mucho más común. Vale. Ariel, y aquí una Pero pregunta. bueno, sí, Al dime. respecto de, ya nos has contextualizado, pues bueno, empezaste creo que como cualquiera, pues dando clases a grupos de chicos, ¿no? De niños o de chavales, y a raíz de eso, pues ya como que empezaste no a descubrir, sino a aplicar el tema del entrenamiento de fuerza, ¿no? Además aquí creo que compartimos una cosa, y es que a mí me pasó muy parecido. Yo vengo del mundo del powerlifting. Y cuando yo fundé mi primer club de powerlifting, yo pues intentaba aterrizar todo aquello que veía en los libros, además que lo has expresado de una manera que yo lo pienso tal cual, y veía que era muy difícil. Que sí, que la sentadilla se tenía que hacer de esta manera, que el peso muerto de esta otra y el press de banca de esta otra. Pero cuando lo trasladabas a la realidad pasaban cosas muy extrañas, ¿no? Y no eras capaz de darle una solución con lo que los grandes autores del entrenamiento de fuerza te podían decir. Has nombrado también a Shirley Sharman, a McGill, que creo que son fuentes que cualquiera que haya rascado o escarbado sobre el tema de la capacidad de movimiento, etcétera, pues ha leído. Eh, ¿Cuánto tiempo, dímelo aproximado, ¿no? Tardaste en darte cuenta de esto? Porque yo hay una cosa que siempre digo y es que algo que el entrenador necesita para darse cuenta, lo primero, que quiere seguir siendo entrenador, porque esto es un trabajo de fondo, yo siempre lo diré, está muy visto como para gente joven. De hecho, creo que es uno de los grandes miedos del entrenador joven o que se inicia en plan, yo me veo con 40 o 50 años entrenando gente o en realidad no me veo, porque creo que es algo, es un estigma muy social que el entrenador tiene que ser un chaval que está en forma, guapo, atlético, etcétera. Y creo que es uno de los grandes miedos. ¿Cuánto tiempo eh, necesitaste tú, ¿no? Para darte cuenta de esto, para pensar que, no, yo voy a ser un entrenador de fondo, por así decirlo, de tiempo. No creo, no sé si es una cuestión de tiempo. Yo siempre quise ser entrenador y nunca me pregunté cuánto tiempo o si algún día tenía que dejar de serlo o nada. Yo tengo hoy 61 años. Mm. Mi primer centro de entrenamiento, el primer Corposao, lo fundé cuando tenía 36, si no me equivoco. Sí, 36, 37 en 1999. Y yo hacía años y años que venía tratando bueno, de lograr eso. No me importó cuándo lo iba a lograr. Hoy todo es como mucho más inmediato, ¿no? Sí. Yo a los 20 y pico de años no pretendía ser alguien reconocido, ni se me ocurría, no se me pasaba por la cabeza. Para mí era algo que requería de mucha conocimiento, preparación y experiencia, ambas cosas. Entonces no podía evitar o saltearme el hecho de transcurrir años en la profesión antes de poder, bueno, de repente plantarme con autoridad no para ser un entrenador a nivel inicial, pero sí, bueno, para tener cierto prestigio. O sea, Ujú. no pretendía tener 30 años y ser un entrenador prestigioso, me parecía ridículo. Ahora el tema de las redes y demás hacen que cualquiera, bueno, con un poco de marketing, ya que veníamos hablando un poco de eso, según cómo se maneje, cómo sepa difundir lo que hace y demás, eh, bueno, con poca experiencia y a veces con muy poco conocimiento pueda
difundir su trabajo y hacerse mucho más popular. Mm. Lo de nuestra generación pasa más por, bueno, por el prestigio que uno va logrando en el día a día durante años y años y años. Yo no empecé dando clases en escuela, yo empecé antes trabajando con deportistas y con no deportistas, trabajando en un gimnasio cuando el entrenamiento personalizado, por ejemplo, no existía. Y el profesor, el entrenador de sala, era prácticamente un entrenador personal, porque en esa época, seguramente mucho del público que te está siguiendo no tiene idea. En los años 80, en Argentina, no existía el entrenador personal. Y uno tenía que agarrar y cada persona que llegaba a la sala de musculación, en muchos casos, evaluarla, hacer el seguimiento prácticamente como hoy hace, es más, mucho más de lo que muchos entrenadores personales hoy en día hacen. Entonces eso te da un gran bagaje porque, bueno, tenés una, dos, tres personas, tenés a lo mejor 25 a la vez o 30 a la que tenés que estar siguiendo, prescribiendo, evaluando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es diferente a lo que hoy en día sucede. Hoy en día prácticamente es todo entrenamiento personalizado en los gimnasios comerciales, convencionales. Bueno, en España, en la Argentina sigue siendo un poquito, el profesor de sala todavía sigue existiendo, en otros países prácticamente no existe. El profesor de sala es una figura casi decorativa. Sí. Es más como un recogedor de discos. Aquí Es los un pocos que recogedor de quedan. discos Sí, al que no se le pide otra cosa y lamentablemente muchos no pretenden sí. aspirar a otra cosa que eso, y los entrenamientos que pueden prescribir son nefastos muchas veces, por no decir vetustos o el término que se les ocurra. Entonces, bueno, es diferente cuando uno tiene una trayectoria desde aquella época que lo que puede suceder con alguien que se formó hace 5 o 10 años, por ejemplo. Entonces, si empezaste en el año 2010 o 2015 en esto, y tu panorama es otro, tu acceso a la información es otro. Hoy googleás cualquier cosa, conseguís papers que antes eran imposibles de conseguir. Todo era comprar libros, buscar el último libro, la última publicación de alguna revista especializada, que son pocas, o eran pocas en ese momento, digo. Todo era papel, todo era tangible, todo era analógico, y te la pasabas leyendo. Y bueno, y muchas veces no entendiendo qué es esto, Sí. cómo se baja a la práctica esto, ¿no? Y ahí es donde, después de años de escuchar, te sigo con el mismo ejemplo, porque para mí es paradigmático. En la sentadilla profunda, cuando se genera retroversión pélvica, es porque tenés los isquiosurales cortos. Y recuerdo hace muchos años un congreso donde un kinesiólogo estaba explicando y diciendo la mecánica de la sentadilla, y yo levanté la mano en medio de la sala y dije, yo tengo gente que tiene muchísima movilidad, por ejemplo, una bailarina, y que no puede evitar hacer retroversión pélvica cuando hace una sentadilla profunda. Y de repente tengo un pilar de rugby que puede bajar a sentadilla profunda perfectamente, y sin embargo es bastante rígido, o mucho más rígido que esa. Entonces me quedaban mirando, o sea, me escuchaban y no, era como, no sé qué decirte. Me pasó más de una vez. Hasta que descubrí por otros lados esto que te comentaba antes. Entonces, vos decís, y eso lo descubrí a lo mejor en el año 2000 y monedas, porque antes era, si haces retroversión pélvica, bajá menos, bajá hasta Recortar, donde sí, eso no es. la Recorta el hagas. rango. Sí, No había ninguna evaluación, nadie te decía qué hacer. Entonces era o bajo más o bajo menos. Punto. No había nada, nadie te hablaba del tobillo en la sentadilla.
Ahora muchos, el tobillo y la dorsiflexión. Hace años nadie mencionaba al tobillo en una sentadilla. A nadie se le ocurría que podía pasar por ahí el problema en la ejecución. Y así con muchas cosas, con muchas cosas. Activación del serrato anterior, este, una inhibición del serrato, es decir, lo que se llama escápula alada, Sí. nadie te decía cómo resolverla. Y yo un día en un curso también, donde evaluaban a un muchacho que hacía push-ups y que las escápulas se le despegaban de la parrilla costal, no la podían, estaba el deportólogo, el traumatólogo, especialista en lesiones deportivas y ¿no? que daba el curso, y yo le pido permiso porque no había forma, o sea, no encontraba la manera. Entonces yo, y esto, a ver, no lo digo desde el lugar de la soberbia, sino desde el Ah, lugar de haber sí. empezado a mirar otras cosas diferentes. Le pido permiso. Y entonces al muchacho me le acerco y le digo, apoya bien la mano, abrí los dedos y le digo, genera un poquito de tensión en sentido de rotación externa. Y automáticamente hace el push-up y las escápulas se acomodan. Y el traumatólogo me mira como diciendo, ¿qué? Me dice así, ¿qué hiciste? Le hice generar tensión en sentido de rotación externa y se activaron los estabilizadores de la escápula. Jugaste con el momento de fuerza y al final el cuerpo reaccionó ante la fuerza, que Y es lo que... después, una vez que activó, podía hacerlo naturalmente y la escápula todavía seguía planchada. Obviamente que eso no iba a ser eterno, Sí. sino que tenía que trabajarlo. Pero me acuerdo que me preguntó, ¿y cuánta tensión? O sea, la No es suficiente. O sea, tensión, no era una cuestión de que, sí, ¿cuántos newton sí, de torque genero? no es tensión, es intención más que eso Exacto, es. era simplemente tener la intención de rotar las manos hacia afuera, obviamente sin que roten, para transferir esa tensión al húmero y obviamente como consecuencia a la escápula. Vale, Ariel, y una cosa, me has dicho antes que tu primer corposado fue con 26 años, No, ¿cuánto? 36, 36, perdón. año Eh, 99. vale. Yo Y, nací en el 63, por las dudas. vale. Y desde entonces, supongo, a ver, yo creo que otro de los grandes miedos también del entrenador promedio, sobre todo el que empieza desde el entrenamiento personal y está en centros que no son el suyo, pues bueno, le empieza a ir bien y siempre está la duda de montar su centro, ¿no? Una vez montas el centro, pues te puede salir bien o te puede salir mal. En tu caso, pues salió bien, ¿no? Pero intuyo, vale, ahí es donde voy. Intuyo que, pues bueno, no todo es un camino de rosas. Em, Dentro de toda tu experiencia, que es mucha, ¿cuál dirías que es tu mayor luz y tu mayor sombra en cuanto al entrenamiento? A ver, yo tenía la fascinación, o sea, la idea fija de montar un centro de entrenamiento diferente, de hacer algo distinto. ¿Mm? En un momento en el que no era tan... O sea, hoy todo el mundo ve racks de potencia, barras olímpicas, Sí, plataformas, posiciónense en los 90 donde yo veía a referentes y demás con sus centros de entrenamiento, sobre todo en Estados Unidos, y yo quería hacer algo así. Acá, en Argentina, sí, hay que posicionarse en sí, Argentina, sí, sí. donde siempre la situación económica es complicada, te diría que es un sistema anti-emprendedorismo, ¿no? Sí. O sea, todo, o sea, ser emprendedor en Argentina, por lo menos hasta hace un tiempito, era un suicidio casi, había que estar medio loco. Entonces, yo me propongo eso
lo logro en el año 99 y me va bien hasta la famosa crisis argentina del 2001, donde primero hay un gran bache, y después hay una remontada. Me refiero al tema de la gente, la Sí, parte económica y demás. Y yo estaba en un lugar muy particular, en una zona muy particular, que es el microcentro, donde o sea, todo mi público venía de empresas, bancos, empresas de seguros, o sea, no había domicilios, ¿no? El microcentro sí, porteño, muy cercano a la casa de gobierno. Hoy, si vas ahí, es casi un páramo, es el apocalipsis zombie, digo yo, porque eso cambió radicalmente, sobre todo después de la bendita pandemia, ¿no? sí. Pero bueno, en ese momento era muy movido, pero por gente que se concentraba porque iba ahí a trabajar. Me iba muy bien, la gente fascinada con una forma de entrenar que hacía que entrenen en mucho menos tiempo, sobre todo gente que salía de trabajar para ir a entrenar muchas veces en el horario de almuerzo o llegaban antes de ingresar al trabajo. Entonces, trabajar combinando ejercicios era una locura en ese momento, raro, ¿no? Combinar patrones de movimiento. Em, yo les recuerdo, el libro Functional Training de Boyle nace en el 2000, o sea, surge en el 2003. Yo estoy hablando del 99, pero bueno, no es quien inventó los patrones de movimiento o trabajar por eso. Entonces yo les hacía combinar ejercicios, empuje, tracción, rodilla dominante, cadera dominante. Y claro, yendo de uno a otro, en una hora podían resolver un entrenamiento completo. Y bueno, tenía mucho público, mucha gente venía porque lograba eso. Y a pesar de que tenía competencia de las grandes cadenas, ¿no? Surgían las grandes cadenas en ese momento. Pero claro, eran lugares donde la gente iba multitudinariamente, no tenían una guía, no sabían bien qué hacer y se perdía mucho tiempo. Bueno, llega la crisis del 2001, hay un decaimiento económico, la gente se abstrae de invertir en lo que sea, y tengo una caída, pero el problema es que a partir de ahí hay una remontada, pero con cambios de condiciones económicas en mi contrato y demás, que terminan que en el año 2004, fines del 2004, yo me terminé yendo de ahí. Y estuve unos años sin tener mi propio lugar. Calculo que ese era mi momento más oscuro, como dices tú. Ujú. Eh, bueno, volviendo a lo que se dice al ruedo, ¿no? Al ir de acá para allá, estar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, entrenando atletas, pero en distintos lugares, entrenando muchos jugadores bueno, rugby, de tenis en aquel momento. Curiosamente, hoy por hoy no tengo a nadie de tenis. Em, Hasta que vuelvo, me contratan para coordinar un nuevo gimnasio, un gimnasio que estaba por inaugurarse. eh, y ahí es como empiezo a retomar un poquito más el movimiento, implantando en ese gimnasio mi metodología de trabajo. Funciona muy bien. Razones bueno, desinteligencias con el dueño y el gerente, o Mm, sea, no, realmente no sí. entendían bien qué hacía yo, a pesar de que todo funcionaba muy bien, hacen que yo decido retirarme de ahí y abro mi segundo Corposao, y a partir de ahí ya tengo continuidad, abro el segundo y después en el que estoy ahora actualmente. Desde el 2010 para acá tengo o sea, trabajo en mis propios centros exclusivamente. Qué bueno. Vale, y una cosa que quiero sobre todo preguntarte, porque claro, tú eres un entrenador ya de mucho tiempo atrás, tienes mucha experiencia, has tenido que rehacerte muchas veces, ¿no?
y sobre todo un tema que me interesa muchísimo, sobre todo porque aparte, como he dicho, fue el primer curso que yo hice a nivel online y sobre todo sobre el tema de calidad de movimiento. ¿Cómo fue el momento de decir, voy a hacer un curso de estas características y cómo te encuentras en cuanto al recibimiento que tuvo? Porque yo, claro, esa primera edición, ahora con los años, he ido conociendo gente y resulta que yo siempre les digo, "Pues mira, yo hice esto, tal, ah, pues yo también". Y es como que todos tenemos una sensación muy buena sobre aquello. Y yo creo que, pues lógicamente, aquello también fue como un trampolín para ti, para que, por ejemplo, aquí en España, pues te conociera muchísimo más la gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso surge, a ver, venía dando las típicas charlas que da el entrenador que ya tiene cierto renombre y demás, y que te llaman para hablar de fuerza, entrenamiento de fuerza. Sí, Entrenamiento del core. sí. Me acuerdo que en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento, me llamaban para dar alguna que otra charla y en algunos otros lugares daba esporádicamente alguna charla. De repente, en el segundo Corposao, este que te digo que logré abrir luego de ese periodo de estar coordinando un gimnasio que no era mío, los entrenadores que trabajaban conmigo me dicen, Ari, ¿por qué no empezás a divulgar lo que haces? O sea, específicamente, cómo vos encarás el trabajo. Ahí surge por primera vez la idea de hacer un entrenamiento inteligente, ¿no? Eh, y lo empiezo como cursos aislados en el anterior lugar donde estaba Corposao. Eh, Bien, me llaman de algunos lugares del interior del país y demás, algunos lugares del exterior, sobre todo aquí en Sudamérica, ¿no? Y en el año 2014 surge la idea de hacer algo un poco más importante. Me convocan unos chicos que habían sido discípulos míos de Bahía Blanca, no de aquí de Buenos Aires. Me proponen armar una certificación. Bueno, para no hacerlo muy extenso, a ellos se les complicaba, ellos querían que yo vaya a Bahía Blanca a dictar esa certificación. Se les complicó un poco la logística y yo les digo, bueno, yo les propongo, ¿por qué no lo hacemos en mi centro? Ustedes vienen, en vez de yo ir para allá, ustedes vienen. Y ahí terminó siendo un éxito. Yo no podía creerlo, pero no nos alcanzaban los cupos, nos desbordaban de la demanda de cupos. La certificación empezó llamándose EDFA, Entrenador de Fuerza y Acondicionamiento Certificado. Era como una sigla que pretendía sintetizar lo que enseñaba. Ahí llamaba a algunos de mis grandes amigos como Pablo Añón para dictar, bueno, los temas de los que ellos son más conocedores, como por ejemplo el entrenamiento intervalado de alta intensidad, ¿no? Por ejemplo. Hasta que en un momento me convocan de la plataforma donde la mayoría de ustedes, sobre todo los del exterior, claramente, me conocieron, que es GSE, ¿no? ¿Eh? Eh, Donde en realidad ahí pasa a tener el nombre de lo que yo, o sea, mi gimnasio, mi centro se llama Corposado Entrenamiento Inteligente. Entonces Sí. ahí pasa a ser la certificación del eslogan, del nombre que definía el trabajo que yo hacía, que yo lo llamé así en honor, digamos, a la definición de inteligencia humana de Jean Piaget. Siempre digo, no es un tema eh,
de soberbia. Alguna vez me dijeron, ay, pero ¿cómo? Lo tuyo es inteligente y lo de los demás no. No, es mi definición. O sea, si entreno a alguien, lo hago desde mis herramientas, tratando de apropiarme de la realidad del individuo. Obviamente, cuanto más herramientas tengo, más fácil va a ser apropiarme de la realidad del individuo y prescribir en base a eso. Entonces, inteligente es hacer ese juego entre mi caja de herramientas, como siempre dije, ¿no? Ampliar mi caja de herramientas. Yo que vengo de ser técnico y demás, ¿no? Sí, Cuantas más sí, herramientas tengo en mi valija, en mi caja, bueno, mejor me puedo adaptar a las distintas piezas que tengo que arreglar. Eh, y bueno, y de ahí surge la capacitación online, de la que muchos de ustedes afortunadamente por la que han pasado y que yo realmente tengo un gran orgullo y realmente un agradecimiento muy profundo por tanta gente que bueno, que decidió, a ver, este pelado que me viene a decir sí, sí. y que hoy en día, como en tu caso, me siguen recordando y diciendo, che, yo hice aquel curso, las primeras, las segundas, las terceras, ya vamos por la edición 14, o sea, 14 años prácticamente. Y, y bueno, algo ha servido, para algo ha servido. Totalmente. Y ese fue el recorrido de esta certificación, o sea, de lo que terminó siendo esta certificación. Simplemente tomar, yo no inventé nada, yo no invento nada, yo lo único que hice fue recabar información y decir, bueno, de todo esto que tengo, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo bajo a la trinchera, como suelo decir? ¿Cómo lo bajo a la práctica? ¿Qué me resulta más práctico? ¿Cómo evalúo a la persona? ¿De qué manera más sintética? O sea, no puedo bajar una batería de test que me lleven 3 horas. No, bueno, ¿cómo hago para evaluar? Y en tal caso después termino decidiendo, bueno, necesito evaluar algo más, porque con esto no me alcanza. Bueno, ¿y cómo prescribo en base a eso? Entrenamiento inteligente es eso. Sí, es lo que ahora creo que se ha puesto excesivamente de moda una palabra, que es generar un sistema. Yo le he cogido mucha manía a la palabra sistema porque considero que se ha, hablando mal, prostituido un poquito, cuando en realidad lo que la gente a día de hoy hace más es copiar sin más y no está pasando por esa parte inteligente que nombras, ¿no? De realmente machacarlo, intentar Sí, extrapolarlo, ver qué falla. Uy, pues mira, esto lo he intentado, pero no me ha salido. Y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pulirlo y que sea algo tuyo realmente. Porque yo creo que una de eh, las cosas que a mí en su momento, ¿no? Cuando yo hice el curso y cómo he ido haciendo muchos más cursos después, es lo que me ha pasado, ¿no? Yo cogí al principio la manera que tú me enseñaste de valorar, que me acuerdo perfectamente que nos hiciste hacer una práctica haciendo un overhead squat mm, y mandarla, y era una de las prácticas del curso. Y a día de hoy, pues el overhead squat no lo utilizo tanto, sino que ya simplemente adelanto los brazos y hago otra serie de cosas muy parecidas, pero que en base a lo que yo he ido aprendiendo, pues lo he generado mi propia caja de herramientas, ¿no? Al final yo creo que cada mm. maestrillo tiene su librillo, que es una expresión Es que que yo el overhead squat no lo uso más. ¿ha visto? Claro, Hace tiempo. claro, Eh, y a eso voy. Todo, o sea, yo, es que es lo que pretendo. Yo me vivo reinventando y pretendo que todo el mundo tenga esa mentalidad. sí, Bueno, yo también hago la sentadilla ahora, se las pido con unos brazos adelante y listo. sí, Quizás hasta incluso, te diría, tengo un post en Instagram. En algún momento puse overhead squat y a ver qué me decían. Y puse todo lo que el overhead squat no me dice o me dice a medias o me hace creer que y no es. sí, Entonces, ¿por qué el overhead squat no me alcanzaba? sí. Así que sí, claro, de eso se trata.
efectivamente. Yo creo que Cuando vos das un paquete, yo siempre hablo de la famosa cajita feliz, ¿no? De, digo, no compres una cajita feliz. Comprá sí, algo que te permita abrir. Decís, ah, bueno, está esto. Puedo partir de esto y decir, ¿qué me va a resultar mejor? A mí, con mi capacidad de observación, ¿qué me resulta más práctico? mm. Yo creo Creo que que eso la es idea es algo, esa siempre. sí, yo creo que eso es algo bastante común en la gente que perduráis en el tiempo dentro de lo que es el sector, porque una de las cosas que yo, pues con mi experiencia, ¿no? Yo al final, si cuento todos los años, los oficiales y no oficiales, pues diría que llevo 15 años no oficiales, ¿no? Porque empecé muy jovencito a entrenar a mis amigos, etcétera, y luego ya, pues 12 10 dentro de lo que sería la oficialidad. Ujú. Y algo que veo mucho en los que han sido mis antiguos compañeros de trabajos, gente que estudió conmigo en la universidad, etcétera, gente que era muy dogmática y el que suele ser muy dogmático genera mucha frustración sobre sí mismo porque se equivoca y es que el dogma te hace equivocarte precisamente. Y el Y no te pensamiento permite más, corregir. El dogma te hace equivocar y no te permite corregir. El efectivamente. dogma, yo siempre digo, perdón que te Sí, 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 sí. interrumpa, ¿no? Es como querer encajar un cilindro en un cuadrado en el rompecabezas y tiene que ir acá, y si no va, no va, pero tiene que ir acá. Sí, Y no sí, vas sí. a buscar dónde está en la figura cilíndrica para invocarlo. Eh, Totalmente. ese es el tema. Y creo que algo que os define mucho, ¿no? A los que lleváis mucho tiempo, es precisamente ese pensamiento crítico, que a mí es algo sobre lo que me gusta mucho hablar y divulgar también, porque creo que algo que está pasando en esta época de rapidez, ¿no? Es que los dogmas se instalan muy rápidamente y es difícil que una persona que se inicia y ve a alguien rodeado de luces y colores, ¿no? Muchos seguidores, que te dice que está ganando una barbaridad de dinero, etcétera, no creértelo y no querer hacer lo mismo que él hace. Pero sin embargo, la gente que desarrolla esa parte más crítica respecto a lo que es ser un entrenador primero, lo que es ser una persona. Yo, por ejemplo, la última entrevista que he grabado, Edu Barrecheguren, igual no lo conoces, pero bueno, él me ha dicho, es que tú no eres entrenador, dice, tú eres Ángel que se dedica al entrenamiento, pero le gusta leer sobre psicología, le gusta salir a pasearse por las tardes, le gusta filosofar mucho con la gente y eso es lo que hace que tú puedas tener en mayor o menor medida más éxito con tus clientes versus que una persona que es muy dogmática es muy inteligente porque lee muchos libros, lee muchos papers y va a 1.000 millones de cursos todos los fines de semana, tiene menos éxito porque intenta replicar al milímetro todo aquello que ha leído, que le han dicho o lo que sea. Y creo que eso es una de las cosas que no se habla mucho en redes sociales y que creo que realmente es una de las raíces principales de que nosotros seamos entrenadores que perduren en el tiempo y que no nos frustremos con es que no saco a la gente adelante en cuestión de 2 minutos, ¿no? Ahora con el tema de la respiración y todo esto, que parece que hacemos magia. No, no, es que eso es un efecto agudo, pero que tú tienes que fijar con el tiempo y ese tiempo es el entrenamiento de fuerza que has pautado en función de esa valoración que me decías, ¿no? Has visto qué relaciones hay, con qué déficit, con qué cosas y qué ejercicios después van a seguir trabajándote sobre esos déficits para ir solucionándolos. Y eso es un programa que consta de tiempo. Y entrenar es adaptarse en el día a día a las circunstancias del entrenado. Entonces, es muy fácil copiar y pegar, es muy fácil, pero eso no es entrenar. Correcto. Entonces, hay mucha gente que cree que está entrenando a gente y habrá gente que dice, con esto me alcanza, ¿no? Pues, como entrenador, em, que es simplemente prescribir ejercicios, series, repeticiones, Sí. peso, em, y no es ver más allá.
no es cómo resuelvo, no es cómo estás hoy, cómo te sentís hoy, Mm. qué pasó. Ni hablar de un deportista, donde tenés que estar pensando en que rinda más. Porque a ver, la persona promedio que viene por salud y estética pasa más desapercibido si no estás apuntándole bien. En el deportista no, eso te delata. Ni hablar del tiempo y marca, ¿no? No nos estamos metiendo Sí, en sí, eso que es muy específico, pero sí. ahí tenés que tener en cuenta la fatiga, tenés que tener en cuenta todos los otros factores en el deporte, el entrenamiento de campo, si durmió bien, si está en periodo de exámenes en la universidad y entonces no está estudiando, no está, perdón, no está durmiendo lo suficiente o está estresado porque está nervioso, nerviosa por lo que está haciendo, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta y todo eso hay que manejarlo y eso vos tenés que estar en el día a día contemplándolo y regulándolo y el entrenador no sé, de cajita feliz agarra y dice, acá, Sí. acá está anotado y tenés que hacer esto. Sí, de hecho, la anécdota que has contado sobre el push-up, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Cuánta fuerza? Mm. Creo que define muy bien el entrenador de series, repeticiones y porcentaje del RM y ya está. Versus el entrenador que ve más allá, que es lo que dices, ¿no? ¿Cómo vienes hoy? ¿Has dormido bien? Ayer te bebiste 4 copas, has discutido con tu pareja, o vienes excesivamente motivado y tienes que decirle, oye, hoy vamos a tranquilizarnos un poco porque no es el día de hacer esto. Exacto, está el que te viene, así como está el que te viene, Sí, te viene ¿no? dormido. Está Sí, el que te viene, hoy estoy. Y quiere ese día batir un récord. Y no es el día para batir un récord. O sea, estamos bien, estás en mejores condiciones que por ahí los días anteriores, aprovechémoslo, pero no vamos a batir un récord, porque ahí estamos rompiendo la secuencia de ese entrenamiento. Aprovechemos este día que estás bárbaro, no lo desperdiciemos, pero tampoco querramos batir un récord porque eso pasa por el, el, el ego o la autovalidación que pretende esa persona. Hoy estoy bárbaro, quiero batir un récord sí, y ese récord lo podés hacer, a ver, podés hacer que esa persona se sienta como si hubiera batido un récord sin haberlo batido y con eso complicado la secuencia de su entrenamiento. No sé sí. si por ahí me explico, pero hay que saber manejar un poquito. Yo soy psicólogo social, así que por ahí me resulta más fácil analizar al individuo y la situación, ¿no? El individuo en ese contexto. Pero bueno, hay que saber entender que es una persona que tiene emociones, sentimientos, piensa y depende de cómo piense respecto, ¿no? Como decía Epícteto, lo que importa en realidad es tu opinión sobre lo que sucede, no tanto lo que sucede. Entonces, eh, tener en cuenta esas condiciones del factor humano para con el entrenamiento, que es lo que no importa, pero bueno, no deja de ser una persona, no podés descartar todo lo demás. Y, y eso hace al entrenador. Eso te hace tener estar como un escaloncito por encima del que solo ve el entrenamiento como números, Sí. ¿no? De hecho, ese es un tema que, como yo sabía que eras psicólogo social, ¿no? Dirías que siempre se ha dicho una cosa, ¿no? Y creo que es una queja constante de los entrenadores, es que parezco más psicólogo que entrenador, ¿no? Yo en muchas charlas que he dado o que he hablado con profesionales, les he dicho, no tienes que ser psicólogo, pero no tienes que rehuir de la parte del reconocimiento de emociones y de saber en qué punto, pues, puedes apretar más o puedes aflojar, porque creo que es algo que marca mucho la diferencia. De hecho, lo acabas de decir, marca muchísimo la diferencia en que tú tengas un cliente que lo ves entrar por la puerta
y tiene un gesto en la cara y tú lo abordes desde una sonrisa o desde, venga, que hoy nos lo vamos a pasar bien, tal, no sé qué, y riéndote, ya como que le haces cambiar un poquito el chip Mm. versus ponerte en modo militar y venga, tal, que hoy va, toca esto. Y si ya venía un poquito doblado, pues lo doblas un poquito más. Y Lo doblas un poco más. correcto. Y creo que, Claramente, a ver, es que un psicólogo es un psicólogo y un entrenador es un entrenador. claro, Y ni el psicólogo tiene que ser entrenador, ni el entrenador psicólogo. últimamente. Sí. Que uno pueda interpretar, saber interpretar mejor las conductas y si hay algún patrón de conducta que, bueno, uno ve que tiene cierto tinte de trastorno. Ujú. Entramos en casi en el área de lo patológico, el entrenador no tiene por No. qué atender a eso. Sí, al incentivar, al tratar de, bueno, en ese caso de entender que hay gente que va a tender a, justamente, a pensar de manera más negativa y interpretar eh, situaciones de una manera peor, vamos a decirlo así, que otras. La misma situación para una persona puede ser irrelevante y para otra puede ser casi una catástrofe. Sí. Ahí entenderíamos que si una situación medianamente problemática para alguien es una catástrofe, yo te podría decir, bueno, estamos ante alguien que tiene un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero el entrenador no tiene por qué saberlo. Sí tiene que saber verlo y detectarlo de alguna manera y tratar de paliar, de correr a la persona, o por lo menos de no meterla más Ujú. en ese bache en el que de por sí se mete. O sea, no tratar de hundirla más, sino a aligerar esa situación. Obvio, tenés que estar atento a, así como McGill, ya que hablamos de McGill al inicio, decía que podía ver, en realidad gran parte de su diagnóstico era mirar a la gente cuando llegaba al consultorio. Decía que en un momento tenía la puerta de su consultorio abierta y los veía entrar y sentarse, y en otro momento que cambió de consultorio, los veía desde su ventana bajarse en el estacionamiento, tenía el estacionamiento, la ventana daba al estacionamiento, y los veía bajarse del automóvil y caminar. Y ya con eso tenía prácticamente un diagnóstico hecho de cuál era el problema. Bueno, el entrenador tiene que tener esa capacidad, esa empatía. No, no pretender resolver, que hay gente que sí va a centrarse, o sea, va a tener mayor capacidad empática que capacidad como entrenador. Sí. Entonces son al que el entrenado le cuenta todo, le va a contar todo de sus penumbras, de sus relaciones familiares, de sus problemas laborales y demás, y el entrenamiento pasa a un segundo, tercer, quinto plano. No, la típica que te siento en una bicicleta, te hago pedalear y mientras tanto me contás Sí. todos tus Y se problemas pasa la hora ahí maritales y y... demás, Sí. o te hago hacer unos ejercicios más o menos, o te mato, o sea, te doy prácticamente un castigo militar, porque esa persona siente que así hizo como claramente hizo una descarga adrenalínica y demás, entonces se va como con cierto nivel de satisfacción, aunque como entrenamiento no haya servido Para nada. prácticamente para nada, Al ¿no? revés, Yo le digo a ha la explotado. gente, no hagan, o sea, el entrenamiento no es catarsis. Mm. Boyle dice, tenía el famoso término entretenamiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, todas esas alternativas, hay gente que busca eso igual, ¿no? Hay gente que va a buscar eso. Pero bueno, un entrenador no debería caer en eso. Ya Vale, tenemos pues bastantes ejemplares como para que se dediquen a ese tipo de cosas. vamos a ir con las dos últimas preguntas, ¿vale? Vale. Y sobre todo me gustaría que, como tú además has tenido la experiencia, ¿no? De meterte en el mundo de los cursos online, has visto el sector desde atrás y desde el presente, ¿no? ¿Qué opinas de esta deriva hacia ya no querer ser entrenadores, sino ser marketers, ¿no? O saber vender un producto que ni siquiera dominas, pero que necesitas vender para atraer el máximo número de clientes. Pero claro,
una de las cosas que yo considero más especial dentro de mi trabajo es tener clientes con los que llevo trabajando 5 años, ¿no? Y que no haya Ujú. un reciclaje constante del que entra por el que sale, el que entra por el que sale. Para mí eso es un fracaso como entrenador, porque Exacto. lógicamente tenemos clientes que van a salir, van a entrar pues, por X circunstancias, pero Ujú. si tu grueso de porcentaje, gente que lleva contigo años, algo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, me gustaría que tú desde tu visión, tanto desde la parte del que lleva ya años en esto, como desde la parte que tú tienes de poder hacer un análisis de esa carencia emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los nuevos entrenadores y del porqué de la nueva realidad. ¿Qué opinión te genera esto? Bueno, a ver, sí, claramente hay una tendencia a sobredimensionar. A ver, el marketing no es malo. Correcto. Yo opino igual, ¿eh? Y el marketing tiene que llegar en un punto en el que tú estés preparado para hacerlo. Porque el Exacto. primer Vos no tenés que marketing es el venderlo, boca a no boca. tenés que vender lo que no podés vender. Es decir, Efectivamente. no podés vender, no sé, a ver cómo puedo decirte, no podés vender un Fiat 500, tienen allá, como si fuera una Ferrari. O sea, Sí, una sí, Ferrari es una Ferrari. sí. Entonces, eh, puedes lograr a vender ese Fiat 500 como una Ferrari, pero después la gente cuando se sienta en el volante dice, ah, no, pero esto no es la Ferrari. Y no te Y va a eso querer pasa comprar otro. mucho. Que Sí, claro, no vendas lo que no sos capaz de ofrecer. Y después está, sí, el marketing bien direccionado, direccionado al público. Si vos, si tu especialidad es, no sé, adultos mayores, bueno, llegarle a los adultos mayores y no llegarle o sea, a los chicos de 20 y pico de años que no te van a comprar eso, por decir un ejemplo casi burdo. Lo otro es vender lo que no sos, tratar de vender un producto que no podés ofrecer, sí, que creo que hay mucho, y sobrevender, es decir, poner por encima las técnicas de marketing, ¿sí? Por encima del conocimiento. No, no, vos tenés que prepararte y saber. Si sos muy malo vendiéndote, bueno, todo ese conocimiento no va a ser muy reconocido, no vas a llegar a la gente. Pero si no sos realmente un buen entrenador, no estás preparado, no te has preparado como entrenador. Después, el mejor marketing te va a hacer eso, que la gente entrene un tiempo, después se decepcione porque ve que no es un Fiat 500 y no una Ferrari, ¿no? sí. Entonces, no, no funcionó. De última es preferible que vendas el Fiat 500 y digas, bueno, yo ofrezco un Fiat 500. Pobres los de Fiat. Bueno, no creo que vean esto. No, no, Pero no sí, les va a sí, sí. importar y van a seguir vendiendo lo que Sí, tengan que sí. vender. Pero se me ocurrió, a mí que me gustan tanto los autos, se me ocurrió como un ejemplo Sí. válido. Sí, me parece que a mí me llegan un montón de propuestas y me causa gracia porque yo tengo, no sé, no importa, 70 y pico de mil seguidores, y es gente que a lo mejor tiene 300 seguidores que me quiere enseñar a mí cómo venderme. Yo nunca usé a nadie, nunca tuve a nadie que me guíe en las redes y demás. A veces me preguntan, de hecho tengo una anécdota, alguien me hace tú una entrevista como si fueses tú, Sí. pero alguien que era del palo del marketing y se creía que yo veía las estadísticas, las analizaba y en base a eso publicaba. Claro, nunca publicó la entrevista, porque yo le tiraba abajo todo el trabajo, porque digo, no, miren, yo hago las cosas de la manera que mejor me parecen. Si tuvo que subir un artículo, comunicar un tema, y digo, y me parece que esta es la mejor forma de llegar. Entonces de repente hago la diapo con el dibujito, y lo hago todo yo, y después el videíto explicando, que seguramente, o muy probablemente no sea lo mejor, pero lo hago yo y me Correcto. funciona bastante bien. Y capaz que hay alguien que me dice, no, porque esto, si yo te lo haría así, así, perfecto. Pero soy entrenador, por sobre todas las cosas.
Sí es verdad que cuando uno tiene una trayectoria, ¿no? Excede por ahí todo eso. El problema es que el que tiene 25 años empezó hizo un curso de entrenamiento de 6 meses hace un año y se quiere convertir en el Verjoyansky de la farándula, qué sé yo. Sí, 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 sí. Eh, Ahí está el problema. Pero si no, me parece que, claro, tiene que, para mí es, primero, ser un buen entrenador, estar bien capacitado. Todos, supongo que todos querrán ser millonarios, no sé. Yo siempre digo que el objetivo primordial debería ser tener, o sea, primero ser apasionado de lo que uno hace. Si sos apasionado, tratás de ser el mejor o de la mejor manera posible en lo tuyo. Y el dinero llegará como consecuencia, pero no puede ser el fin. Cuando te salteas eso y vos buscas el fin en el dinero, ahí vas a ser una cáscara vacía. Vas a ser la Ferrari con el motor del Fiat 500, ¿no? Totalmente. Este último punto lo comparto al 200% y es algo que hablo mucho con compañeros. Y a mí algo que me gusta mucho, de hecho, uno de los porqués de hacer esto, sí, lógicamente es para que la gente lo vea y oye, si yo pues gano seguidores a raíz de esto, perfecto, pero es egoístamente un aprendizaje que yo me llevo de todos aquellos que llevan mucho más tiempo que yo dentro de lo que es el sector y que me gusta porque todos coincidís en lo mismo y es, lo primero es que te encante lo que haces, lo segundo es no ser extremadamente caótico con tus acciones, sino tener una gotita, poco a poco, una gotita, constancia, que es lo que se dice, ¿no? De hecho, las Ujú. grandes historias de éxito de los grandes emprendedores siempre lo dicen. Es difícil que alguien no triunfe si lleva 8, 10, 12 años haciendo lo mismo e intentando mejorar. Es muy difícil. Y ese éxito económico, digamos, ¿no? Pues es una consecuencia, no es el objetivo primordial de tus acciones. Y es algo que me encanta porque, ya digo, esta es la tercera y los tres me habéis dicho lo mismo y estoy seguro de que todos los perfiles que voy a entrevistar y hablar con ellos me van a decir, si no lo mismo, algo muy parecido. Porque yo lo comparto al 200% y considero que es el mensaje realmente que las nuevas generaciones de entrenadores deberían de escuchar más y no el de facturar 10.000 euros al mes, que parece el mensaje por excelencia a día de hoy. Sí. Y la penúltima pregunta, me he equivocado antes, eran tres. Me la ha hecho el anterior entrevistado, porque he instaurado una cosa y es que cada uno de vosotros me digáis una pregunta para el siguiente entrevistado, aunque no sepáis quién es, ¿no? Que también va a ser un perfil senior y gente que lleva tiempo en el sector. Y es de todas las cosas que creías y estabas convencido hace 5 o 10 años, ¿cuál de ellas es la que te ha hecho ver que estabas equivocado y que defendías, ¿no? Hace 10 años, 5 años, defendías a capa y espada, pero que a día de hoy has reconocido y te has dado cuenta de que estabas equivocado y has cambiado, lógicamente. Eh, Te voy a decir una que no sé si es la única, capaz que son varias, pero la primera que se me ocurre, y en el ámbito del entrenamiento y de la actividad física, para ser más genérico, em, la gente, lo importante es la persistencia, la permanencia. Entonces, em, termina siendo una de las premisas que la gente siga haciendo algo por por su salud, estoy hablando en general, ¿no? Em, Alguna actividad física, más allá de que uno como entrenador diga esto no es está lejos de ser lo más adecuado. Por ahí antes era más estricto con eso, ¿no? Yo decía, bueno, hay que hacer entrenamiento de fuerza y nada, te voy a dar una marca, pero te digo, bueno, si la señora quiere hacer zumba y haciendo zumba lo va a hacer, va a permanecer haciéndolo y no quiere hacer sentadillas, bueno, que haga zumba.
Porque si yo insisto con que trate de hacer sentadillas o lo que sea, ¿no? En cuanto a entrenamiento de fuerza, no lo va a sostener el tiempo. Va a ser muy difícil. Es difícil que yo pueda convencer a esa persona. Puedo intentarlo y quizás en algunos casos esa persona descubra, me termina motivando, ¿no? A hacer esto, descubrí que el progreso en este ejercicio, ser más fuerte, bárbaro. No digo no intentarlo, pero no insistir cuando esa persona se niega sistemáticamente o no tiene la empatía, ¿no? Con ese tipo de entrenamiento de ejercicio. Que hagan algo, uno puede sugerir lo mejor, pero en definitiva que hagan algo. Ah, Me parece que eso, en los últimos años, me volví mucho menos, si querés, dogmático en ese aspecto, o mucho más flexible en eso. Incluso en mi propio centro, ¿no? De decir, bueno, tal persona, no podemos hacerle, no podemos progresar las cargas, no podemos porque, bueno, pero es mejor que venga, que se mueva, que entrene, quizás habrá que, quizás hasta rotar más los ejercicios, cosa que, digamos, desde el punto de vista estricto del entrenamiento no sería lo adecuado, pero para esa persona, bueno, permite que no se aburra y que persista y que se mueva, y siempre va a ser mejor que se vaya a la casa y que reemplace el gimnasio por estar sentada en el sofá mirando Netflix. sí, Creo que esa es una de las cuestiones que posiblemente haya cambiado más sí, en mi forma de ver las cosas en los últimos años. Sí. lo comparto también y además voy a decir una anécdota que me ha pasado durante mucho tiempo y ha sido con mis padres, ¿no? Creo que una de las mayores resistencias que yo he tenido en casa era que mis padres entrenaran. Y claro, como yo te he dicho al inicio, yo vengo del mundo del powerlifting, del entrenamiento de fuerza puro y duro, y claro, mis Mm, padres me veían hacer aquellas barbaridades y ellos les generaba como un, Ángel, te vas a hacer daño, tal, no sé qué. Y yo les decía, no, esto es lo mejor, es lo que tenéis que hacer, no sé cuántos. Y a lo mejor mi padre me decía, no, pues me he ido a andar. Y yo decía, pues eso no sirve para nada. O mi madre me decía, me he ido a hacer zumba, como has dicho. Eso no ujú. sirve para nada. Y con los años me he ido dando cuenta, y además es una de las frases que el anterior entrevistado, Edu, dice siempre, y es que el mejor entrenamiento es el que se hace. Y ya está. Y el que perdura en Sí, el tiempo, el que genera esa adherencia y el que te va a hacer que tú disfrutes realmente con esa sesión de entrenamiento. Y comparto completamente ese aprendizaje contigo, porque a mí me ha pasado también. Y es una de las cosas que si a mí me hicieran esta pregunta, también la contestaría algo muy parecido a esto. Y es ese, que el mejor entrenamiento es el que se hace. lo que se Ahora, hace. como Sí. entrenadores vamos a querer hacer el mejor entrenamiento, con más evidenciado, con mejores tal, Y que pero no está mal, no está mal que tratemos de inculcarle a la persona eso. sí, Es como, te pongo otro ejemplo. Esta gente, hay gente que tiene, te pasará, supongo, esta fascinación por hacer estiramientos al final de la sesión. sí, Hay gente que viene del palo, como decimos nosotros, de la danza, ¿no? De la gimnasia artística o cosas por el estilo, y tienen como más el chip instalado. Pero hay gente que no y que cree que, o el yoga, terminan la sesión y parece que tienen que estirar, ¿no? Y, y yo ya llega un momento que digo, si creen que les hace bien, que sí, lo hagan. sí, sí, sí. Yo también Que he lo utilizado hagan. ese recurso muchas veces, porque siempre me dicen, Ángel, esto es bueno, y yo siempre le pregunto, ¿a ti te va bien? Sí, a mí me encanta, pues hazlo. No te lo voy a quitar porque El te voy a efecto enseñar. placebo es Vale. inevitable en algunos casos. De hecho, puede pasar todo lo contrario, ¿no? Yo a veces digo, cuando la gente me recomienda por ahí algo, y chicos, si me conocen, saben que conmigo no va a funcionar, Sí, porque si no tiene evidencia, yo ya de por sí voy a ir mal predispuesto, sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, yo digo, bueno, por ahí no, me dicen, no, porque si no, el hongo, cuando termino, no, no, al otro día estoy re duro, re dura o no sé qué. Vos sentís que es así, listo, hacelo. Hacelo.
tómate tu tiempo, no hay problema. Sí, sí. Y en eso también me he vuelto menos, o sea, antes por ahí me trataba de explicar, de fundamentar y bla, bla, bla. Ahora lo he explicado, listo, ya está, listo, hacelo. Vale, y la última, ya Ariel, y te dejo. Vamos. Eh, ¿Qué pregunta le harías tú a a otro entrenador senior? ¿Como las que yo te he ido haciendo o alguna que tú a lo mejor habrías pensado, pues oye, esto me habría gustado que me lo preguntara porque creo que es interesante? Bueno, alguien con muchos años de experiencia. Yo sé que con el diario del lunes es bastante fácil, pero yo le preguntaría, a pesar de que sea con el diario del lunes, ¿qué hubiese cambiado en su inicio de o su formación o su búsqueda laboral? Hoy qué haría diferente? No hubiera buscado trabajo por aquí y lo hubiera hecho por allá. No hubiera hecho ese tipo de curso y quizás ese otro. Hubiera estudiado más, no sé, hubiera estudiado más fisiología y menos biomecánica, o al revés. Eso preguntaría. Vale, pues ahora respóndete a ti mismo. Yo, em, te voy a decir dos cosas, dos respuestas te voy a dar. Muy Una, bien. cuando yo estudié psicología social, la particularidad de la carrera, por lo menos en donde yo lo cursé, al inicio de la carrera te hacen llenar todo un formulario con una serie de preguntas que si te recibes, si te terminas recibiendo, te lo entregan, después de toda la cursada, te lo entregan, uno ni se acuerda lo que le preguntaron, y te dan a mí me dieron con el título, me dieron esa que la tenían ahí guardada, cumplieron con su palabra. Y una de las cosas que en ese momento me preguntaban era para qué estudiaba esa carrera, ¿no? Y yo había puesto al inicio que era para complementar, que no era para ejercerla, que era para complementar mi profesión de base, que era ser entrenador. Y cuando terminé, efectivamente decía, o sea, pensaba lo mismo. Sí, 4 años después pensaba lo mismo. Hoy quizás hubiera intentado ejercer esa profesión. O me hubiera metido como una fase laboral dentro de la psicología. Y la otra es, dentro de lo que es estrictamente mi profesión, hubiese sido más combativo con mí mismo em, en cuanto a que yo busqué tuve miedo y seguí ingeniería aeronáutica porque, bueno, venía de la rama técnica y me llevaba bien con la matemática y la física y decía, bueno, no, no, hubiera ido más al choque y decir, no, vamos con esto, vamos que esto es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, obviamente estoy hablando de un Ariel de 61 años contra un Ariel de 18, 19, 20. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no decir, che, al final lo hiciste, Ariel? Capaz que hubieras sido profesor de educación física un par de años antes y quizás hubieras llegado, no sé si más lejos, o quizás hubieras llegado un poco antes, o no sé, nunca se puede, Nunca se puede no saber. se puede predecir el futuro, Sí. pero eso es lo que hubiera cambiado. Quizás más lo que te decía respecto de la psicología social. Ujú. Qué Quizás bien. me decían que tenía muy buena madera para eso y creo que hoy hubiera dicho, che, podía haber explotado ese lado mío. Pues qué interesante, porque sobre todo a mí el tema de la psicología es algo que me gusta mucho y una de las cosas por las que tenía muchas ganas de hablar contigo era esa, porque yo sabía que esa era un pico que tú tenías ahí, que creo que nunca has hablado mucho sobre este tema y que yo consideraba que, pues bueno, que tenías muchas cositas que aportar y que ahora digas esto, ¿no? Pues es
es algo chulo. Pues, Ariel, muchísimas gracias, te lo digo de verdad, porque como he abierto la entrevista, para mí es muy especial hablar face to face contigo, aunque sea a través de la pantalla, por lo que representas en cuanto a que tú me abriste un poquito los ojos a la hora de entender el entrenamiento de fuerza, sí, pero con una visión más hacia el movimiento, qué pasa, por qué pasa, y a partir de ahí, pues desarrollar lo que hoy en día puedo llegar a ser en mayor o menor medida, y eso, pues en parte fue gracias a ti. Bueno, no, para Así mí que encantado de esto, de hablar contigo, encantado de tus palabras, obviamente, de que me hayas dado además esta oportunidad de que gente que quizás no me conoce me conozca. Así que un placer, y bueno, quedo a tu disposición para cuando lo necesites. muchísimas gracias y hasta la próxima.